esos agujeros negros sí sabemos que existen. La naturaleza nos dio por lo menos uno. Nuestro cuerpo. Bueno, entonces vamos a tener esta plática porque voy a empezar a pasarles. Primero, pues estamos hablando, mi pregunta es si existen los agujeros negros o no. Pero entonces, ¿qué son estas cosas? Para preguntarnos si existe algo, pues tendríamos que definirlo primero, ¿no? Los que tienen una animación, esto sería una galaxia atravesando un agujero negro. Se deforma el espacio, como pueden ver. Cuando digo esto, esta animación serían varios cientos de millones de años para que esto pasara, ¿no? Solamente que no tenemos tiempo para esperar esos varios cientos de millones de años, pero en una computadora puedes correr el tiempo a la velocidad que quieras. Entonces, está una galaxia como la nuestra atravesando un agujero negro. ¿Sí? Entonces, cuando yo era niño, aquí está una foto, exactamente, aquí estoy con los dinosaurios. Ahí estoy yo ahora de mi casa cuando era niño. Qué guapo. Gracias. Cuando yo era niño, la idea que todos tenían, todos los científicos, era que los agujeros negros no existían. Mi libro favorito era uno que se llama Galaxias, Cúmulos y... Galaxias, Cúmulos y no me acuerdo. Pero ahí decía el ahora director del Instituto de la Facultad de Astronomía en Cambridge que los agujeros negros no existían, ¿no? Era la idea científica de ese momento. Galaxias, cúmulos, ya se me va el nombre. Pero bueno, ¿qué son los agujeros negros? Son objetos tan masivos, tan pesados que la luz no puede escapar. Cuando echan volados o cuando avientan algo hacia arriba, siempre caen, ¿no? Hasta hay un dicho que dice todo lo que sube tiene que bajar, lo cual no es cierto. Si fuera cierto, pues no podríamos mandar naves a la luna. Ahora está haciendo bueno, diferentes intervalos de tiempo. Entonces pensaron, ¿qué es esto? Como no conocían estas estrellas, dijeron, pues esto debe ser un mensaje, ¿no? Entonces, los extraterrestres están llamando a la puerta, ¿no? Están mandando señales. La gente estaba muy emocionada. Pero después se dieron cuenta que eran estrellas de neutrones que estaban dando vueltas. Entonces, cada vez que daban una vuelta, nos llegaba el malas noticias para los que creen en extraterrestres, pero buenas noticias para los que estaban trabajando en agujeros negros, ¿no? En ese mismo año tenemos el teorema de agujeros imperios. Esto es que las soluciones estacionarias solo dependen de la masa de la estrella, del momento angular, o sea, de cómo está girando y de su carga eléctrica. 3 números. Por eso, esos son que no tienen pelos. Decimos que los agujeros negros no tienen pelos porque solamente tienen masa, momento angular y carga eléctrica. Y eso se parece mucho a una partícula elemental. El electrón, por ejemplo, sabemos su masa, sabemos su momento angular, que los físicos le llamamos spin, y sabemos su carga eléctrica, -1. Entonces parece que los agujeros negros, de acuerdo a este teorema de no pelos, son como partículas, lo cual es intrigante, hermoso, pero muy conflictivo. Después, en los 60s, Hawking y Penrose son un par de científicos que tienen una amistad. ¿Valedores? Sí, valedores, muy estrecha, pero así de fuera de oficina. Pero académicamente siempre uno quiere destruir los resultados y decir que está mal lo que hizo el otro. Entonces llevan peleando 40 años. Si Hawking dice algo, Penrose se encarga de querer probar que eso es falso. Y si Penrose dice algo, Hawking se empeña en hacer ver que lo que hizo Penrose estaba mal. Pero en ese entonces trabajaron juntos. Tal vez esa es la raíz de su enemistad.
Lo que ellos descubren es que los agujeros negros, todos, no importa si están estáticos, dando vueltas, en cualquier circunstancia, son soluciones genéricas, no particulares. Todavía la gente pensaba que solamente en casos muy determinados, no físicos, o sea, nada más curiosidades matemáticas existían, pero ellos lo que muestran es que no importa la configuración que tú tengas, los agujeros negros siempre van a aparecer como soluciones posibles. En los 70s formulan la termodinámica de agujeros negros, o sea, creen que se pueden describir a través de la entropía, que aquí piensan como el área del agujero negro, y tienen también sus temperaturas, su calor específico, o sea, parámetros termodinámicos. En 1974, Stephen Hawking muestra que los agujeros negros tienen que estar emitiendo radiación como lo haría un cuerpo negro. Un cuerpo negro no tiene nada que ver en principio con un agujero negro. Un cuerpo negro lo imaginamos como una caja negra donde entra un poquito de luz y ya no se escapa, y entonces se está rebotando adentro. ¿Y qué pasa? Como está rebotando adentro de la caja, lo absorbe, y al absorber esa luz se calienta, y entonces la cajita emite radiación calorífica. O sea, entra luz normal y lo que hace es calentarse porque la absorbe y emite radiación, calor. Entonces él se da cuenta que los agujeros negros finalmente no son tan negros porque radian como un cuerpo negro, o sea, radian calor, están calientes. Sí. Nada más para una clasificación de agujeros negros, hay supermasivos, que es entre 10 a la 5 y 10 a la 10 masas solares. Acuérdense que 10 a la 5 es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de veces la masa del Sol. Y tienen un tamaño de 400 unidades astronómicas, el radio del sistema solar. Una masa intermedia de 1000 masas solares, con un tamaño de más o menos 103 kilómetros. O sea, es el tamaño de un agujero negro que tenga 1000 veces la masa del Sol. Un agujero que tenga 10 veces la masa del Sol mide más o menos 30 kilómetros. O sea, una estrella 10 veces más grande del Sol, si se vuelve un agujero negro, se volvería algo tan chiquito como 30 kilómetros, o sea, como de aquí a Naucalpan. Y un microagujero negro de la masa de la Luna tiene 1 milímetro de tamaño. O sea, si la Luna se volviera un agujero negro, sería de 1/10 de milímetro. ¿Hay evidencia de que estos agujeros negros existen? Entonces el telescopio Fermi-Gamma, que busca evidencia de la evaporación de agujeros negros que se formaron al inicio del universo, que se llaman agujeros negros primordiales, esos agujeros son tan viejos que ya se deberían estar evaporando completamente. Y entonces deberíamos estar viendo la emisión de los restos de esa explosión, no del Big Bang, sino de la muerte de los agujeros negros, de la evaporación de agujeros negros. Y no los ha encontrado. Otros sospechosos de ser agujeros negros son sistemas binarios de estrellas, o sea, sistemas de 2 estrellas donde una de las 2 estrellas ya murió y se volvió un agujero negro. Vemos que algo le está dando la vuelta a otra cosa, a una estrella, y pensamos que la manera de dar la vuelta tiene que implicar que hay algo muy masivo, hay algo con la masa de una estrella, pero si no la puedo ver, entonces, ¿qué sospechas? Pues que es una estrella que no puedes ver, o sea, un agujero negro. Entonces ese es un fuerte candidato. Pensamos actualmente que en el centro de las galaxias tenemos agujeros negros supermasivos, y ahí está el nombre de las galaxias que se han estudiado y donde pensamos que existen estos agujeros negros supermasivos. Lo puse como pregunta porque estos son fuertes candidatos, pero no tenemos una prueba que no podamos demostrar que no es así. O sea, parece que existen los agujeros negros. Entonces, este teorema de no pelos de los agujeros negros nos lleva a la paradoja de la pérdida de la información. Acuérdense que un agujero negro solamente tiene masa, momento angular y carga eléctrica, 3 numeritos.
Pues entonces, ¿qué pasa si yo arrojo información al agujero negro? Preferimos sacrificar la relatividad general. Vamos a ver varios de estos esfuerzos muy recientes, del año pasado y antepasado, de Navidad del año pasado, no de hace 20 años, no de hace 30 años, o sea, esto está pasando ahora, el año pasado, a principios de este año. ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien. Entonces, en 2009, este autor serbio nos dice, mira, la paradoja que tú tienes de pérdida de información es porque tú quieres pensar que está cambiando con el tiempo el estado de, por ejemplo, el libro que aventaste. No, estás mal. Se rompe la unitariedad porque tú piensas en la evolución temporal del estado del libro que aventaste. Esto viola la mecánica cuántica. Si pierdes la unitariedad, o sea, si pierdes la información, le echas un libro y solamente te devuelve calor, que es lo que hace la radiación de Hawking. Esa es la paradoja. Yo aviento información, mucha información, y solamente lo que me dice es, pues el calor, como cuando prendes un horno eléctrico. Eso es lo que nos devuelve. Yo le echo una enciclopedia y me devuelve el calor térmico. Pues esa es la paradoja de la información. Y lo que dice este autor es que nuestro error está en pensar en que el tiempo está pasando. Dice, pues si tanto te gusta la relatividad general, ¿por qué piensas en un espacio sin el tiempo? Tienes que pensar en el espacio-tiempo, pues de eso se trata la relatividad general, de que las cosas son bloques de espacio-tiempo. Si piensas así, que el espacio-tiempo es un bloque, ahí no existe el tiempo, ahí no hay un antes ni un después, ya todo acabó de pasar, es como un disco, como un DVD. ¿Cuándo empieza la información en el DVD? Si tú no lo pones en el aparato, ahí está toda la información de la película. Esa es la imagen del universo, del block time, del bloque de tiempo, del universo block time. Ahí no hay una evolución temporal. Ahí el universo, el DVD, tiene toda la información, pero no tiene principio ni fin. Eso tú se lo das cuando lo metes al aparato y empiezas a ver la película. Pero ya está escrito el final. No cambia el final porque lo veas 10 veces, ¿no? Por más que te rompa el corazón que Leonardo DiCaprio se muere en Titanic, aunque lo veas 10 veces se va a seguir muriendo, ¿no? Las cosas no están pasando, no ocurren, están ya fijas en el DVD. Esa es la idea del universo como un bloque. Sí. Pues en dibujitos tenemos estos tres visiones metafísicas del tiempo. El presentismo, en el cual solamente existe el ahora, ¿no? Dice, lo importante es el ahora, ¿no? Todos los coaches de automejora, de autoayuda siempre dicen, lo importante es el presente, ¿no? Entonces esa es la interpretación del presentismo, donde no existe ni el futuro ni el pasado, solamente existe el ahora. Está el posibilismo, donde sí existe el pasado, estamos en el presente, pero en el presente siempre tenemos la oportunidad de escoger un mejor futuro, un peor futuro u otra cosa, ¿no? El presente está como esperando las decisiones, ¿no? Entonces ese es el posibilismo. Pueden pasar muchas cosas dependiendo de lo que pase ahorita en el presente. Y el eternalismo, que es la idea de universo en bloque, es que todo el universo ya existe. El pasado y el futuro, cuando nacimos, cuando nos morimos, eso ya está. Con quién te casaste, con quién tuviste hijos, todo. O sea, no hay posibilidades de nada. El universo ya terminó de ocurrir, o más bien ocurre como un todo. Si ocurre como un todo, ya no tengo esta paradoja de evolución del estado, de cómo cambió los libros que eché a calor de un termostato. Yo no tengo esa paradoja porque aquí las cosas no están ocurriendo. Aquí no existe la evolución temporal de las cosas. Entonces esta es la solución en 2009 de un científico de Serbia. Tres años después, en 2012, escribió un paper que se llama sobre la paradoja de la pérdida de la información. Y entonces, aquí
tiene una visión distinta de cómo se resuelve esta paradoja. Lo que Bronstein propone es que estamos tratando la geometría de un agujero negro como estrictamente clásica. La relatividad general es una teoría estrictamente clásica porque no es cuántica. Lo que quiere decir clásico no es viejo ni anacrónico. En física quiere decir clásico lo que no es cuántico. Y él dice, si tú estás trabajando, tratando de resolver, estudiando este mecanismo de evaporación de los agujeros negros, pero tratas a la geometría como estrictamente clásica, o sea, como si no fuera cuántica, pues eso es lo que es un problema mal planteado desde el inicio. Estás partiendo de una mentira, y la mentira es que el espacio es clásico y fijo. Como están viendo en lógica, si tu premisa es falsa, tú puedes, la conclusión de tu razonamiento, de tu silogismo, siempre es verdadera. Si la luna es de queso, yo puedo volar, pero como la luna no es de queso, es cierto que si la luna es de queso yo puedo volar, porque ya sé que es falso, porque la luna no es de queso. Entonces lo que está diciendo él es que esta paradoja aparece porque partimos de una premisa falsa, y la premisa falsa es que el espacio curvo, o sea deformado por un objeto masivo, es clásico. En esta visión de que si el espacio lo tomas como clásico, tienes un horizonte de eventos, y eso es un problema mal planteado. Si permitimos fluctuaciones cuánticas, nosotros sabemos que, o sea, si le haces caso a la mecánica cuántica y permitimos que el universo, que el espacio esté fluctuando cuánticamente, en la geometría, entonces el horizonte de eventos desaparece. No tienes horizonte de eventos, no tienes un lugar donde cruzando ya no puedas regresar, eso ya no existe. Si no existe este horizonte de eventos, entonces no existe el agujero negro. Y si no tienes agujero negro, pues no tienes nada. Entonces, esta es la solución de 2012 de este autor. Es decir, todo tienes esas paradojas porque tú partes de una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que el espacio está fijo, es clásico, y el espacio está fluctuando porque es cuántico. Pero pues bueno, la relatividad general no está tan mal. Debo recuperar en algún momento, bajo algunas aproximaciones, lo que la relatividad general dice, ¿no? La mecánica de Newton sabemos que al final está mal, pero la seguimos usando para mandar cohetes al espacio. O sea, sí está mal, pero en algunos casos está bien, si no ya no estaría en los libros, no le enseñaríamos en los cursos. Entonces toda esta debería ser una letra lambda. La longitud de onda de Compton, esta debería ser esta. Entonces, si tomamos la división entre la longitud de onda de Compton y el radio de Schwarzschild, aproximarse a cero, entonces ese es cuando la mecánica clásica, la relatividad general, vale. En esas aproximaciones vale. Para hoyos negros macroscópicos, el valor, acuérdense, macroscópico quiere decir que podemos verlo a simple vista. Para hoyos negros macroscópicos este valor es muy, muy, muy pequeño, por lo tanto nos fuimos con la finta de los resultados de la relatividad general, porque casi es cierta. Si esto no es cero, pero es muy chiquita, casi cero, entonces la relatividad general es casi cierta, entonces parece que existen estos horizontes de eventos y parece que existen estos agujeros negros. Pero entonces la solución a la paradoja es tratar a los hoyos negros como objetos cuánticos. Si los tratamos como objetos cuánticos fluctuantes, tengo que tomar este límite en cero. Si los hoyos negros están fluctuando cuánticamente y no existe el horizonte de eventos, si no existe el horizonte de eventos, las cosas pueden salir. Entonces la enciclopedia que aventé adentro, puedo recuperar la información. Entonces no hay paradoja. Esta es la solución de 2009. No es 2012. La paradoja nada más se degrada a un problema de cómo ese objeto tan pesado, que ya no es un agujero negro porque la luz sí puede salir, pero ahora ese agujero negro tan pesado, ¿cómo lo describo gravitatoriamente? Eso es lo que no sabemos, pero ya no es un problema de principios fundamentales. O sea, ya no es qué le pasó a la información,
Ya no es ese el problema, ahora es cómo se comportan las cosas que son muy densas. Ya que la geometría es un objeto cuántico, tengo una superposición de geometrías y entonces la luz escapa del agujero siempre con alguna probabilidad diferente de sí. O sea, siempre es posible que la luz escape. En 2013, o sea, hace 2 años, un artículo se titula Complementariedad o Firewalls. Y entonces concluye que una de estas 3 afirmaciones tiene que ser falsa. O la radiación de Hawking es un estado puro, o sea que tiene la información que yo le aventé, o sea, este calorcito que sale del agujero negro, que es la radiación de Hawking, contiene de alguna manera muy difícil de obtener, pero contiene la información que le aventé, o la información que porta la radiación es emitida desde una región cercana al horizonte, eso quiere decir la información que aventé me la regresa antes de entrar, o sea, antes de entrar al agujero negro, la frontera del agujero negro me la regresa, entonces ya no lo pierdo. O el observador, es una persona que se cae, que entra al agujero negro, no encuentra nada inusual en el horizonte, o sea, que pasa, se mete al agujero negro sin ser destruido, sin quemarse, sin volverse espagueti y sin esas cosas raras que han visto en la televisión. Lo que ellos muestran con argumentos físicos, matemáticos, es que una de estas 3 tiene que ser falsa. O sea, una de estas 3 cosas es falsa. Así. Entonces, ¿qué es un firewall? Pues es algo que no te deja, aquí pongo la ilustración de un firewall computacional, ¿no? Un cortafuegos. Entonces, el cortafuegos del que estoy hablando en este artículo es algo que no te permite acceder, entrar al agujero negro. Bueno, entonces a través de cálculos de la teoría de campos, cuántica de campos, Polchinski, que es en este caso el que desafía lo que dice Hawking, concluye que existe un cortafuegos en el horizonte. De las 3 opciones que de las que una tenía que ser falsa, ellos encuentran que la que es falsa es que una persona que se cae a un agujero negro entra como Pedro por su casa. Lo que ellos encuentran es que existe un cortafuegos, y eso quiere decir que un observador que entra a un hoyo negro encuentra una pared que lo insinúa. Antes de entrar al agujero negro, cualquier cosa que tú quieras meter ahí queda destruida por la radiación, y en esa radiación se emite la información que le ibas a meter. O sea, esa información nunca estuvo ahí. No es que se destruya, no es que la pierdas. Lo que pasa es que nunca estuvo dentro. No pudo entrar esa información. Y encuentran una dinámica muy complicada. No tiene el caso para esta plática. Encuentran una nueva manera de cómo describir el comportamiento de las partículas y de la materia muy lejos fuera del horizonte. Pero ese es un punto relevante para eso. Así. Luego, el 21 de noviembre del 2013, se propone una descripción holográfica de un agujero negro si la teoría de cuerdas es correcta. Que ojalá, ruego, I beg, I please, que sea correcta. Esta descripción holográfica sobre la información de un agujero negro se basa en una dualidad que se llama de norma gravedad, de gauge gravity, ¿sí? La teoría de cuerdas, hace unos cuantos años, como 10, una persona que se llama Juan Maldacena, es un argentino, se dio cuenta de que en una teoría estaban todos estos ingredientes y en otra teoría muy diferente estaban esos mismos ingredientes, lo cual le llevó a preguntar si esas 2 teorías no serían la misma. Entonces eso se llama conjetura de Maldacena. Pues esa conjetura de Maldacena es una realización de algo que otro científico, que se llama Gerard Kirchhoff, había propuesto como principio holográfico. Como ustedes saben, un holograma es, por ejemplo, una imagen bidimensional
que tiene toda la información de un objeto tridimensional, ¿no? O sea, tú puedes tener un holograma y parece que es real. Tiene toda la información de un objeto tridimensional, pero el holograma es bidimensional. Una realización de esta conjetura de dualidad es la de Maldacena, y aquí va a relacionar los estados de la geometría, pero de una geometría que no es este espacio plano, sino de algo, un espacio que es casi plano, que se llama anti de Sitter, y una teoría de norma, como el electromagnetismo, para que se den una idea. Este es un equipo japonés, y se ponen a trabajar simulaciones de Monte Carlo, o sea, simulaciones de computadora, y muestran que la masa del agujero negro en la teoría dual de norma reproduce exactamente los efectos de la gravedad cuántica del agujero negro que se evapora. No sabemos cómo describir cuánticamente el agujero negro que se evapora, pero dicen, bueno, tengo una teoría dual, y en esa teoría dual sí sé hacer las cuentas. Entonces hacen las cuentas y se dan cuenta de que la evaporación, como esta teoría es cuántica, la gravedad no, pero esta teoría es cuántica y es igual a la evaporación, por lo tanto no hay pérdida de la información porque es cuántica, y entonces no tengo esa paradoja de perder la información. Dense cuenta que estamos resolviendo la paradoja desde diferentes puntos de vista. La idea de que el universo ya nunca tuvo un comienzo ni un final, sino ya pasó, es un bloque fijo. Después la idea de que el universo está fluctuando cuánticamente, segunda solución, como está fluctuando cuánticamente, entonces no existe el horizonte de eventos. Si no existe el horizonte, no existe el agujero. Si no existe el agujero, no hay paradoja. Y esta tercera propuesta es, ponle que sí hay agujero, ponle que sí hay evaporación. Aún en ese caso, puedo describir el problema desde la teoría dual cuántica, donde no hay ninguna paradoja. Si esto es cierto, pues ya no me importan las otras dos soluciones, son complementarias, son soluciones independientes al problema de la paradoja de la información. Lo que está en este dibujito es precisamente esta dualidad. Acoplamientos fuertes puedo ver en mi objeto como un agujero negro, pero acoplamientos débiles puedo ver el objeto como una cuerda, de teoría de cuerdas, sobre una membrana 5-dimensional, es una D5 brana. Esta rayita verde es una D1 brana, o sea, como otra cuerda. Este objeto, su dual, es un agujero negro, pero esta teoría es cuántica. Yo aquí sé qué pasa, esto es unitario. Aquí está el lado de la gravedad del agujero negro. Aquí no sé qué pasa, aquí nomás el teorema de hoyos negros sin pelos me dice que nomás tiene carga, masa y spin, momento angular. Pero es otra manera de verlo, su dual es esta, una teoría cuántica. Aquí no hay ninguna paradoja, porque aquí existe la unitariedad. Aquí siempre sé qué pasa y cómo evolucionan las cosas. Aquí no hay pérdida de la información. Aquí parece que sí, pero es nada más por la manera en que lo estás viendo. Si lo ves de la manera correcta, no existe la paradoja, pérdida de la información. ¿Pero eso es exclusivamente si es real la teoría de las cuerdas? Sí. ¿Necesariamente algo así? Sí, porque este es un resultado de teoría de cuerdas. Esta dualidad se da en la teoría de cuerdas. Parte de los experimentos que empezó a correr el LHC la semana pasada busca estas dimensiones extras donde están las partículas supersimétricas. La supersimetría es parte fundamental de las supercuerdas. Entonces estamos en este momento haciendo experimentos para tratar de verificar la teoría de cuerdas. Una vez que las encontramos, deja de ser una teoría y ya lo tomamos como un aspecto de la realidad. Ahora sí. Aquí tengo otros diagramas parecidos, aquí de dualidades, ¿no? Aquí tengo dos membranas. En esta imagen nosotros vivimos en este universo. Esto es 4-dimensional, lo que está en azul es nuestro espacio-tiempo. Aquí tengo una cuerda cerrada, su estado más bajo, más sencillo, es un gravitón. Entonces este gravitón lo puede emitir hacia otra membrana, o sea, lo que le llaman un universo paralelo.
Como la teoría de cuerdas, de acuerdo a la teoría de cuerdas, vivimos en 10 dimensiones, este universo de 4 dimensiones es una hoja dentro de un espacio más grande. Puedo tener otra hoja en ese espacio más grande. Agarren 2 hojas de papel. Cada hoja de papel es un universo de 4 dimensiones y entre los dos no pueden hablarse con luz, no pueden hablarse con nada más que con gravedad. Y esa gravedad es una cuerda cerrada que se da en las colisiones del LHC. Si no les dan las cuentas, ¿qué pasó? Es que un poquito de esa materia se escapó en forma de un gravitón hacia otro universo en otra dimensión. Ya dibujado con partículas, de este lado, aquí están las interacciones, la electricidad, el magnetismo, la fuerza fuerte, la fuerza débil, todas esas viven en esta hoja de papel. Pero se hablan a través de una partícula, que es este resortito, es la manera en que como se dibujan los gravitones en física. Estos son los gravitones que se están escapando hacia otra membrana de otro universo. Esas son las dualidades. Esta propuesta de solución de la paradoja es mediante la conjetura de Maldacena, o la dualidad, teoría conforme de campos y espacios antidécimos. Entonces, esta evaporación que tantos problemas trae, que es el origen de la paradoja, puedo describirlo en la teoría dual, que está basada en la mecánica cuántica. Por lo tanto, no tengo ninguna paradoja, porque si está basada en la mecánica cuántica, no existe pérdida de información, por lo tanto, no hay paradoja. Es una solución sorprendente, hermosa y excitante, porque conlleva la validación de la teoría de cuerdas. El 22 de enero del 2014, Hawking, con el que empezó todo el barullo, publica un artículo que se llama Preservación de la información y predicción del clima. Es un paper de 4 páginas, sin ecuaciones, nada más apela al vasto conocimiento en física que tiene que tener el lector, porque nada más te refiere a muchos resultados que él cree que tienes que tener para entender lo que dice. Y bueno, fiel a su costumbre de destruir los argumentos de los demás, se enojó de que Polchinski dijera que existían estos cortafuegos, y entonces él lo que prueba con argumentos nada más pues lógicos, porque no hace ecuaciones. Esto pasó el 22 de enero del 2014, ya pasó un año y todos estamos esperando los cálculos de esto. Esto es como un wiri. No mostró las ecuaciones de por qué pasa esto, nada más dio argumentos lógicos. Pero lo que él prueba es que en verdad lo que pasa es que no existen los horizontes de eventos, no existen los cortafuegos, lo que existen son horizontes aparentes. Pero no estos horizontes que son los que si los pasas ya perdiste la información. Hay cosas que se parecen a los horizontes, pero no son estos horizontes que si los atraviesas perdemos la información, ¿no? Lo que se da cuenta es que el colapso de los agujeros negros es caótico, y su teoría dual, de la que hemos estado hablando, en la frontera de este espacio que se parece a este pero no mucho, que es el anti de Sitter, es turbulento. Decir que la información se pierde del facto, pero la unitariedad se mantiene. Llega como una solución intermedia. Es decir, no puedes recuperar la información de la enciclopedia que aventaste, pero no la puedes recuperar no porque ya no exista, no la puedes recuperar, pues a ver, recupera la información de un libro que quemes. Eso es un proceso unitario. Pero a ver, de verdad, quema un libro, hazlo cenizas y dime qué decía. Eso es más o menos lo que dice él. La información no está perdida de a Davis. Parece que está perdida porque es casi infinitamente complicado, exponencialmente complicado recomponerla, pero no está perdida porque no se perdió la unitariedad. Entonces él distingue entre dos casos: la masa en que el espacio asintótico de Andy y de Sitter
está arriba de la masa de Hawking Page, de su primer artículo en la cual se forman los agujeros negros. Entonces puede estar por arriba o por debajo de ese límite. Pero se da cuenta de que en ambos casos, si está acá, puede pasarse para acá. O sea, si se forma un agujero negro que emite radiación térmica, con el tiempo se va a pasar a algo que es pura radiación. O si es pura radiación, con el tiempo se va a condensar, así como el vapor se condensa en gotitas de agua, esta radiación se va a condensar a un agujero negro que emite radiación. Entonces tiene lo que él encuentra es que tiene estos dos casos, son totalmente exhaustivos y mutuamente excluyentes, o sea, cubren todos los casos posibles. Y lo que se da cuenta es que este proceso tiene que tener algo que se llama simetría CPT, tiempo, paridad, o sea, la simetría CPT quiere decir, si cambias el tiempo del futuro al pasado y lo ves en un espejo y cambias positivo por negativo, te queda lo mismo. Esa es la simetría CPT, que pensamos que esta simetría la tienen todas las cosas en la naturaleza. O sea, de esta no dudamos. Entonces Hawking dice, si tú quieres que estos procesos que estén en este caso o en este sea un proceso CPT, entonces la evaporación del agujero negro es la inversión temporal de su formación. Como tiene que ser CPT, y aparte están estos dos casos en el que o es pura radiación o es agujero negro con radiación, pues este proceso de invertir el tiempo, la paridad y la carga eléctrica quiere decir que, como esto es algo cuántico, pues tengo que tener esta simetría entre estos dos casos. Por lo tanto, al ser unitario, no tengo sobras. En mecánica cuántica no tengo sobras. No tengo ningún remanente de la formación de evaporación. Como no tengo sobras, entonces no tenemos horizontes de eventos ni cortafuegos. Esa es la manera de Hawking de decirle a Polchinski, que fue quien propuso los cortafuegos. Polchinski fue el que descubrió las granas, esos mundos paralelos. Polchinski fue el que tiene esa formulación. Pero dice, no, mi chavo, no te equivoques. Los cortafuegos no existen, porque estos procesos, que son los únicos que pueden pasar, tienen que respetar CPT. Y si respetan CPT, no tengo sobras. Y si no tengo sobras, tus cortafuegos son unas de esas obras. Y los horizontes de eventos son unas de esas obras. Por lo tanto, no existen. Si no existen, no tengo paradoja. Lo que acabo de decir. Ausencia de horizontes significa ausencia de agujeros negros. Lo único que tengo es información. Por favor. Recuerden que el paper del artículo de Hawking se llama agujeros negros y la predicción del clima. Su conclusión es que sí puede recuperar la información, pero está dada de un modo irrecuperable porque es información caótica. Es como el clima. No sabemos predecir el clima, punto. Ahora pensamos que a lo mejor si el pronóstico dice que en 2 horas va a llover, chance llueve. Pero si el pronóstico del clima dice que en una semana se va a formar un huracán, no podemos confiar en las predicciones del clima porque las ecuaciones son no lineales, son caóticas. Con que le cambies una milmillonésima de milmillonésima las condiciones, te da otro resultado. Como no sabemos, no tenemos poder predictivo para realizar esas operaciones, pues las conclusiones que nos dé la predicción del clima nunca le van a atinar. Entonces lo que dice, sí se respeta la unitariedad, pero la información está como la del clima. Es información caótica, unitaria, pero caótica. Entonces no puedo predecir, no puedo recuperar la información de la enciclopedia que aventé. Sé que está ahí, pero es igual a que si la quemas en una fogata. Sé que está ahí en el humito y en las cenizas, pero es imposible, humanamente imposible recuperar. Está la información, cuánticamente está la información, pero humanamente es imposible recuperar. Esta es la solución de Hawking de la evaporación de agujeros negros. Como es Hawking, que esto salió en el periódico hace una semana, no hace 2 semanas, aunque es del año pasado. Este es un diagramita con dibujitos de qué es el espacio anti de Sitter, que es esto azul. Aquí están
las teorías conformes. O sea, aquí están las partículas y los campos eléctricos, magnéticos, son estas deformaciones aquí. Aquí están una cuerda, una supercuerda. Aquí tengo el espacio 5-dimensional anti-de-Sitter, que es esto, y aquí tengo un agujero negro. Y aquí tengo su holograma 4-dimensional. 5 dimensiones, más 4 dimensiones, 9, más el tiempo 10, que son las dimensiones donde viven la supercuerda. Entonces, esta conjetura anti-de-Sitter, teoría conforme de campos, son estas 10 dimensiones acomodadas así. El holograma 4-dimensional, que es donde vivimos, esta propuesta es que este mundo de 4 dimensiones en verdad es un holograma, la cáscara del mundo real en 10 dimensiones dado en la superficie. Ya casi llegamos al presente. 23 de marzo de 2014. Otra vez no hay cortafuegos. Otra vez la dualidad anti-de-Sitter, teoría de campos conformes, da lugar a una rica colección de observables. Un observable es una cantidad física que puedo medir. Y bueno, esto es muy técnico, pero los espacios, o sea, los estados de la biblioteca, no se pueden factorizar en productos bien localizados, de estados adentro del hoyo negro y afuera del agujero negro. Entonces, la descripción no la puedo poner como multiplicación de estados adentro por estados afuera. Y eso es precisamente el argumento de los cortafuegos. Lo que hizo Polchinski para sacar que existen los cortafuegos fue pensar que sí se podían hacer estas factorizaciones, escribir estas multiplicaciones. Y lo que ellos demuestran es que si crees otra vez en la conjetura anti-de-Sitter, geometría, mecánica cuántica, si crees que eso es lo que dice la teoría de cuerdas, si crees en eso, entonces los cortafuegos no pueden existir. Y aquí llegamos a un artículo publicado el día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 2014, ejes, ¿no? Pero para que vean el compromiso de los físicos teóricos. Es Navidad y estas personas están publicando su artículo. La trampa es que son hindúes, son budistas. Para ellos el 24 de diciembre es como hoy, el 3 de... O sea, es cualquier día para ellos. Entonces yo dije, ay, el 24 de diciembre, qué trabajadores, pero son hindúes. Entonces, para ellos la Navidad no existe. Entonces, para ellos su idea es que el mundo existe una escala mínima, debajo de la cual el espacio no existe. La escala de Planck. Tengo la longitud de Planck y abajo de esa longitud no puedo definir distancias. Es como en una regla normal que tiene milímetros. Si quieres medir algo que mide milésimas de milímetros con tu regla que nada más tiene milímetros, no tiene sentido intentar medir eso, porque tu regla solo tiene milímetros. Entonces lo que proponen son 4 indios o hindúes. Pues es que ahora indio es los de Oaxaca, ¿no? Pero, o los apaches, o los cherokees, o sea, es lo que... Pero pues esos son aborígenes en todo caso, ¿no? Habitantes originarios. Pero estos hindúes de la India, del país de la India, lo que proponen es que hay una distancia más pequeña, cuyas distancias más pequeñas no tienen sentido. Entonces dicen, bueno, si hay distancias más pequeñas, si no hay distancias más pequeñas donde puedas definir las cosas, pues no es posible definir el horizonte de eventos, porque el horizonte de eventos, de acuerdo a la relatividad general, es un lugar bien definido, pero no es posible definir cosas por debajo de la escala de Planck, o sea, el milímetro de tu escuadra. Como esta idea de paradoja de la información se basa en que sí exista este lugar bien definido y no existe de acuerdo a estos autores, entonces el horizonte de eventos no existe y el tiempo de observadores muy lejos del agujero negro y del que se cae adentro son finitos, porque en la teoría de la relatividad general el tiempo que tarda en caerse alguien es infinito. Ya casi es la última, la pena.
Entonces el espacio-tiempo se rompe si tratamos de especificar este horizonte de eventos con toda exactitud, porque no existen distancias más pequeñas que la longitud de Planck. Estaríamos definiendo cosas por debajo de la longitud de Planck, esta escala mínima. Y esta divergencia en el tiempo que antes pensábamos y que todavía aparece en los libros, que si tú estás muy lejos, tú tardas en que la persona que entra al agujero negro se tarda un tiempo infinito, dice, eso está mal, porque trataste de especificar la posición del horizonte de eventos por debajo de la longitud de Planck, y tú no puedes hacer eso, porque tu regla no tiene graduaciones por debajo de los milímetros. Ese es el error, eso es lo que dicen ellos. Entonces, en su trabajo, el horizonte de eventos se forma, pero nunca sabemos cuándo lo cruzas. Es como el experimento de las dos rendijas de mecánica cuántica, que un fotón pasa, pero tú no tienes derecho a preguntar por cuál, si no observas lo que observas, que es el patrón de interferencia. Una más. Muchas gracias. Es que Mate siempre cuenta cosas que no le cree nadie, pero que son ciertas. ¿Preguntas? No. Entonces todavía no se define bien si sí existe. No, al final, tuvimos muchos escenarios con los cuales se resuelve la paradoja de la información. La información no se pierde, ya sea que el universo sea el universo de bloques, ya sea que está fluctuando la geometría, ya sea que la dualidad de Andy de Sitter con las teorías conformes de campos es cierta, o sea, es que las supercuerdas existen, o que existe un mínimo de longitud por debajo del cual no tiene sentido hablarlo. En todos esos escenarios, que no son excluyentes, que sea cierto uno no quiere decir que el otro no aplica. El punto es que tenemos 6 puntos de vista de personas que prueban científicamente que no perdemos la información cuando arrojamos una enciclopedia a un agujero. Y lo cual es un gran alivio, porque la comunidad científica estaba muy preocupada de que la mecánica cuántica, que es la mejor teoría que tenemos, no fuera cierta. Esa paradoja de pérdida de información, vimos 5 maneras diferentes de resolverla. Entonces ya la comunidad científica está... Al final nos quedamos con Charles Taylor. Este concepto yo no entiendo muy bien, esto de evaporación de los agujeros negros, ¿no? En un agujero negro, como es una singularidad, hay una especie como de colapso del tiempo, ¿no? Sí. Como que vive el presente y el futuro colapsados, ¿no? Y por eso como que las cosas que entran al agujero negro se entienden, se congelan. Pero eso es lo que observa un observador estándar. No, el que entra según la relación general para agujeros negros supermasivos, tú calculas la densidad del agujero negro supermasivo, y en la entrada, en el horizonte de esto, tiene la densidad del agua. O si entrar a un agujero negro, sentirías lo mismo que sientes cuando te metes a una alberca, ¿no? O sea, es una densidad que no tiene sentido. Pero el que está muy lejos ve que, dada la curvatura del espacio-tiempo, empieza a ver que cada vez más lento, hasta que te toma un tiempo infinito cruzar el agujero. Pero esa es la percepción de un observador bizarro. Uno de estos artículos decía, esta cosa no es cierta, no existe, las dos son tiempos finitos, las dos toman un tiempo finito. Entonces no existe este congelamiento de tiempo. Eso es porque tu modelo está equivocado. Y la radiación es por la radiación de Hawking, se evapora por la radiación. Luego, una de estas cosas que están buscando es la evaporación de los agujeros negros primordiales. Si se formaron agujeros negros al inicio del universo, esos ya se deberían estar evaporando. Entonces, allí en órbita un telescopio que está buscando esos destellos de la evaporación de los agujeros negros primordiales, y no los han ido. Entonces se transforma en radiación. Sí, pura radiación. Sí, bueno, yo lo que les recomiendo a los jóvenes, digamos, todo esto
hay una materia que damos en la academia que es física moderna. Son tópicos, por ejemplo, ahorita lo que acaba de explicar exactamente el profesor es que, digamos, pueden ver la película Viaje a las Estrellas, la primera, y hay varios documentales, por ejemplo, lo que está platicando el profesor, hay una serie que es el universo donde el relator es Morgan Freeman, está prediciendo ese tipo de eventos, ¿qué es el tiempo? Desde ahí empiezan los problemas. ¿Qué es la geometría? Y luego después se les pregunta, ¿por qué hay más espacio que materia? Los que querían debatir y no sé qué. Espacio que materia. Y hay otra cosa, hay un libro muy bueno, didáctico, que es de parte de todos nosotros, que es el universo elegante, escrito por es muy bueno, lo pueden consultar, y explica de una manera didáctica desde la teoría de relatividad, por qué Einstein ve los colores. Hay que lo tenemos en la academia, que luego lo pasamos para explicar lo que es la relatividad, por qué el joven Einstein predijo todas las teorías y luego se desata la versus mecánica quantum mechanics contra relatividad, ¿no? Pero tan solo leer todo eso económicamente despierta lo que es la parte filosófica, ¿no? La duda. Hay un libro que pueden ver que se llama Filosofía de la Científica, que está aquí en la biblioteca, de por qué se agarraban, como ahora Einstein con Oppenheimer, y ahora es Hawking contra Bernstein, y todos sus, ¿cómo los en base, por qué debate, por qué argumentos lógicos, filosóficos, ¿sí? Y ahorita lo que está mencionando Benjamín es lo que Juan en la computación cuántica, ¿verdad? Sí, es los famosos, como les estaba diciendo ahí, Matrix. ¿Sí? O sea, no es nada más. Todas las películas tienen un contexto científico, a veces ficción también, pero no crean que es nada más sacado de la manga, ¿no? Tiene un fundamento científico, cuántico, relativista, como ustedes quieran verlo. Hice un proyecto filosófico que se tiene que conocer mucho para entender lo poco que sé. ¿Sí? Entonces, cualquiera lo podemos dar en física moderna, o sea, lo que se ve todo esto, porque se puede ver como todo. O sea, ya ves que nada más lo ven, ay no, pero todo el contexto es muy, muy bueno porque despierta, ¿no? No tanto con matemáticas, sino los porqués, cuándo, de las nuevas teorías. Y hubo hace varios años que luego la iglesia se metió con el famoso del CERN, no quiso que se hiciera el experimento del microhoyo negro, pero nunca argumentaron por qué, siempre por el fanatismo de la gente. ¿Sí recuerdan? Está en una corte de Honolulu. Sí. Lo demandaron. Sí, lo profesionalmente está en el proceso para evitar que se. Es que dijeron que si hacían ese experimento, sí iba a acabar el mundo, uno de los síntomas más aberrantes. Llegamos otra vez al oscurantismo, lo que es la ciencia, para otra vez, ¿sí? Entonces, ahí los domino que pues, la ciencia no está lograda con nada. Diego, despertando todo. Y pues, ahorita lo que al parecer puede ser muy pronto, pero no tiene que trasfondo todo eso. Y cualquiera de nosotros, los que damos física moderna, esto lo pueden hacer. Entonces, algunas preguntas que me quieren hacer al profesor, algo así. Diego Bueno, estaba escuchando que lo que dijo de que querían crear un hoyo negro o querían hacer una simulación. Sí, bueno, hay las ¿Se dos. puede? O sea, en uno de los papers lo que hace es hacer una simulación computacional de la evaporación de un agujero negro. Es más barato hacer eso que hacer el agujero negro. Eso es lo el LHC cuesta alrededor de $100 mil millones. Es la máquina más compleja y más cara que ha hecho la humanidad. Es un esfuerzo internacional de 150 países que no se va a detener por el miedo de
fanáticos de algún pueblito de Kentucky o Exactamente. pero esos ya hace 2 semanas que vienen corriendo los experimentos. Se están formando esos agujeros negros cuánticos, o sea, muy pequeños, que se evaporan, no les da tiempo de crecer, alimentarse y devorarse a la Tierra ni al sistema solar. Lo que quieren hacer son microagujeros negros para ver si estos dibujitos que ponía de las 2 branas se emite un gravitón. Nosotros vivimos en una brana, en una hoja de papel, y si nos falta un poquito de masa de este gravitón que se formó al hacer esa colisión y donde salen agujeros negros, entonces ¿qué vamos a decir? Existe la otra hoja de papel. Entonces, si existe la otra hoja de papel, es que las 2 hojas de papel están en un espacio más grande de 10 dimensiones, por lo tanto, entonces esperamos ver las partículas supersimétricas, que son parte de la teoría de cuerdas. Entonces todos estamos, ahorita no vamos a tener resultados, aunque están corriendo los experimentos. Se tardan de 2 a 5 años en analizar los experimentos. Este bosón de Higgs que anunciaron el año pasado, tenía 4 años que habían hecho los 2 experimentos. Mi ayudante de la facultad había estado participando en esos experimentos, y cuando regresó me dijo: el 25% de los resultados de los experimentos no concuerdan con la teoría. Hay mucha física nueva. Dijo: ya encontramos al Higgs, pero no lo podemos decir. Pues no puedes decir, venga. Si haces algo en ciencia tienes que probarlo y todas las alternativas, buscar todas las explicaciones posibles, y después de que no te queda otra opción, decir, pues no me queda otra, eso es lo que dije. Pero entonces se tardaron 3 o 4 años en analizar esos resultados que ya tenían, en anunciarlos. Y estos que están haciendo ahorita se van a tardar también de 2 a 5 años en que los terminen de pasar a